Nuevamente, buen día, iglesia. Cuando, cuando continuemos estudiando el libro de Apocalipsis, especialmente vamos a entender estas dos alabanzas que hemos escogido. Cuando el Señor dice, nos llame a su presencia, está determinado que el hombre muera una sola vez, dice esto, ¿no es cierto? Y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Dónde vivo yo ahora? Aquí en la tierra. Esta es mi casa, que Dios en su infinito amor, ha hecho que yo pueda venir. Se acordarán, hace un poquito más de un año nomás, cuando estábamos allá en el último lugar donde estábamos, siempre yo les decía a ustedes, ¿no es cierto? Quiero un lugar donde quiera morir, no estoy ya para cambiarme de un lugar a otro lugar. Y voy a hacer todo lo posible por tener un lugar donde ya pueda terminar mis días en los cuales el Señor me regale. Bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Dios dirá qué pasa después, pero en mi corazón está que este es el lugar donde voy a terminar los días de mi vida, si así Dios lo establece. Sin embargo, como cristiano que creo que soy, porque yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, mi Rey, ¿sí? Que Él murió por mí, por mis pecados, ¿sí? Que yo no merecía nada para que el Señor me llame a ser su hijo. A veces tengo que pensar también, ¿dónde viviré después? Está bien, mientras el Señor me ha regalado y te ha regalado a ti días en esta tierra, ¿sí? A veces necesitamos pensar dónde vamos a vivir, ¿no es cierto? Porque vivimos en este mundo, aunque la Biblia dice que ya no somos de este mundo y somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, dice, pero mientras estamos aquí en la tierra pensamos y a veces nos afanamos en dónde vamos a vivir, al punto que nuestro afán es tan grande que a veces nos metemos en situaciones, en problemas, en deudas, en cosas. Y si uno se pone a pensar, cuando uno muera, así todo lo que, las presiones que uno tiene para pagar esto, pagar aquello, porque a veces uno tiene que acudir a créditos, a préstamos, ¿no? Y que sí traen también presión, traen a veces congoja, preocupación. Bueno, no sé si te pasarás, pero entonces, pero al final incluso todo lo que uno hace a veces tiende a caer quizá en alguien que ni siquiera pensado, ¿no? ¿No? Sí. Pero como cristiano, vuelvo a repetir, tenemos que pensar en dónde vamos a vivir después de morir. Ahora, tú dirás, ¿y qué tal si no hay nada más allá de la muerte? Me gustaría que sea así por mis hijos, digo, ¿me entiendes? Pero si yo pensara eso, yo diría, uno, que Dios, el creador de los cielos, de lo que hemos cantado la alabanza, sí es un mentiroso, ¿no es cierto? Si no hubiera algo más allá después de la muerte, entonces el primer mentiroso es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque los tres, ¿qué nos dicen en su palabra? Que hay vida eterna, ¿no? Hay un lugar allá en la eternidad, ¿no es cierto? Y Jesús fue tan claro a decir a sus discípulos, ¿no es cierto? Que Él les dice, en la casa de mi Padre, dice Juan 14, ¿te acuerdas? ¿No? El Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 6, ahí dice, ¿no? En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Y si no hubiere, dice el Señor, yo les dijere, pero voy a preparar lugar para cada uno de vosotros, ¿no? Eso dice el Señor. Yo soy, dice, ¿no? Muéstranos el camino, le preguntan en esos versículos, y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y ahí Felipe le cuestiona, ¿no? ¿No? Él dice, muéstranos al Padre, y tantas veces he estado contigo, Felipe, y tú sigues, estoy parafraseando, ¿no? Preguntándome, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, digo nosotros, creyendo que tú también eres creyente, ¿sí? Tú también eres cristiano, a veces tenemos que pensar también dónde vamos a vivir por el resto de la eternidad. Aquí en la tierra, ¿cuántos años me regalará el Señor? No lo sé. Puede ser hasta hoy día, mi último día, mañana, pasado, de aquí a 10 años, ¿sí? Pero estoy seguro que no creo que llegue a más de 100, ¿no? Y si llegaría, wow, sería tremendamente muy
No sé si bueno, digo, porque a veces veo a los ancianos tan dependientes de las personas y muchas veces no siempre los hijos te van a atender, ¿no? Se cansarán, por lo menos eso se ve en la sociedad aquella. Ahora, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? No se preocupe, mi esposa siempre se levanta. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya hemos terminado el capítulo 3 y hoy iniciamos el capítulo 4. Tratamos de hacer un estudio un poco más sustancioso, o sea, más exhaustivo, ¿sí? Haciendo una exégesis un poquito más detallada. ¿Para qué? Para que estas enseñanzas que nosotros aquí, en nuestro infinito amor, pueda ayudar a otras generaciones. Es por eso que más nos abocamos a que toda esta enseñanza se suba, podríamos decir así, a la red o a las nubes, como llaman, y pueda alguien, quizá en el Señor o qué sé yo, ¿no? Conociendo la providencia de Dios, puede hacer que alguien pueda utilizar las enseñanzas para instruir a otros. De hecho, nosotros vemos, por ejemplo, en la página que tenemos, hay más de 3,000, o ya no sé, la última vez que vi, ¿no? De las cuales nos de alguna manera escuchan o ven, y quizá alguien al escuchar pueda querer seguir estudiando, porque me he dado cuenta, yo les había dicho, de que hay mucha escasez de estudios bíblicos sistemáticos. Hay más prédicas, hay más predicación de acuerdo a los tiempos, a las necesidades, pero no hay estudios sistemáticos de los libros de la Biblia. Gracias a Dios ya tenemos varios libros que están ahí puestos e incluso ya habíamos estudiado el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4, pero no lo tenemos puesto ahí. Entonces he decidido nuevamente darlo esto, pero con un estudio mucho más quizá exhaustivo, ¿sí? Pero no sé si tendremos las grabaciones, quizá Alvarito puedes buscar y tratar de poner como la estás poniendo, Primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Entonces, pero hemos decidido, y les dije, ¿se acuerdan antes de venir? Cuando llegue allá voy a dar el libro de ¿qué? De Apocalipsis, porque habíamos terminado Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, ¿sí? Y vamos a hablar del mismo escritor del cual está escribiendo Apocalipsis, y ya hemos hablado que Apocalipsis es un libro, uno de los libros más fáciles para entender, aunque muchos dicen, no, es el más difícil, es porque hay símbolos, hay simbología, alegorías, etcétera. No, es más fácil, porque el mismo libro tiene su propio bosquejo. ¿Y cuál es el bosquejo que tiene el libro? Versículo 19 del capítulo 1, ¿no es cierto? Vemos ahí en Apocalipsis, este es el bosquejo de todo el libro. Si quieres tener un bosquejo, tú vas a encontrar el bosquejo de este libro. Del libro es el versículo 19 del capítulo 1. Dice así, escribe las cosas que has visto. Y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Vale decir que el libro de Apocalipsis se divide en estas tres secciones, en estas tres partes. Las cosas que has visto, ¿te acuerdas? Ya hemos estudiado el capítulo 1, ¿sí? Y algo del capítulo 2, toda esta primera sección, las cosas que has visto. ¿Te acuerdas, Juan, qué vio? A ver, atiéndame. Vio a Cristo glorificado, ¿no es cierto? En medio de la iglesia. Dice, oí una voz como de trueno, dice, ¿no es cierto? Ahí lo ve. Y ahí hemos estudiado ya las cosas que has visto, las cosas que vio Juan cuando fue llevado en el Espíritu arriba, ¿no es cierto? Las cosas que has visto. Y también ya hemos llevado o hemos terminado el anterior domingo la segunda sección de este libro, que son las cosas, versículo 19, y las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué son esas cosas? Son los mensajes a las 7 iglesias. El anterior domingo habíamos terminado, ¿sí? El mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? A esa iglesia que nadie de nosotros quisiera pertenecer, porque de hecho ninguno de ellos era creyentes, pero en su infinito amor, en su infinita misericordia, Dios sigue llamando, ¿sí? La puerta, ¿no? Tocando la puerta, para que si alguno oye su voz, entre, ¿no? Y esté con él, cene con él, ¿no es cierto? Y pueda de alguna manera estar en presencia del Señor allá en la eternidad. Ahora, termina el capítulo 3, versículo 22. Si tú leemos, vámonos al capítulo 21 y 22, donde ya hemos terminado
de estudiar el anterior domingo, esto dice, el 22, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No? El versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, para que usted entienda, ¿sí? El capítulo 3 termina con este versículo, pero empieza el capítulo 4, versículo 1, y ya no está la iglesia en la tierra. Ya no está la iglesia en la tierra, y de hecho hasta el capítulo 19 que vamos a estudiar, si Dios quiere así, ya no se menciona la iglesia. Ya no dice más adelante, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente dice, hay algún versículo, 13:9, si no me equivoco, lo que dice, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y no dice ya más a la iglesia. Ya no está la iglesia en la tierra. Ya no está. Y uno dice, ¿y dónde está entonces? ¿Dónde está la iglesia? Y tenemos que entender y aprender de que entre el último versículo del capítulo 3 y el primer versículo del capítulo 4 sucede algo que nosotros creemos que sí va a suceder, que se llama el rapto o el arrebatamiento. ¿Sí? En algún momento de la historia de la humanidad, no sé, puede ser mañana, pasado, de aquí a 10, a 20, 30, 50, 100, 1000 años, no sé, porque no sabe nadie la hora ni el día, ¿sí? En algún momento seguramente las noticias van a salir, como en la televisión. ¿Has visto alguna vez una película de esas? ¿Sí? ¿No? Periódicos ahí, ¿no? Yo me imagino, ¿no? ¿Sí? Una decena de seres humanos desaparecieron, ¿sí? Testimonios de que una esposa dice que su esposo entró a bañarse y desapareció, que sus hijos que estaban al lado desaparecieron, no se sabe qué es lo que pasó. En algún lado argumentan que seres de extraterrestres o naves succionaron a los seres, o sea, un montón de cosas, pero que un día va a suceder aquello, si es que tú crees en la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Si tú crees. Y vuelvo a lo que dije antes, a veces nosotros digo, los creyentes, no pensamos en dónde vamos a morir después que uno muere. Pero Juan, sí, o sea, el apóstol Juan, sí, nos va a decir dónde vamos a morar después de morir. Y si llegáramos al tiempo del arrebatamiento o el rapto, porque hay una promesa, sí, si bien algunos van a morir, ¿no es cierto?, pero otros van a ser tomados, ¿no es cierto? Vamos a ir, según la Biblia, ¿dónde? Al cielo, ¿sí? Para muchos dice, eso es tonto pensar que existe un cielo. Entonces dile mentiroso a Cristo, ¿no? Dile que no existe eso. Y Juan, ¿qué hace? 2 personas en el Nuevo Testamento, ¿sí?, subieron al cielo y volvieron. A uno de ellos se le prohibió decir a Pablo, ¿no? 1 de Corintios o 2 de Corintios capítulo 12. Se le prohibió decir, no digas nada, ¿sí? Pero sin embargo a Juan, ¿sí?, ¿qué dice el Señor? Escribe estas cosas, ¿sí? Las cosas que van a suceder. Nosotros hemos entendido en los estudios que hemos hecho a lo largo de estas semanas, ¿sí?, que nosotros hacemos una interpretación futurista, que las cosas que vemos en el capítulo 4 hasta el 19 de Apocalipsis van a suceder. No están sucediendo ahora. Así que usted cuando ve en la televisión, ya empezó el Apocalipsis, ya empezó el tiempo de la tribulación, discúlpeme, simplemente es una muestra, una antesala, son dolores de parto, podríamos decir así, pero va a haber un día en la cual, ¿sí?, nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando ese día suceda, nosotros no vamos a estar aquí en la tierra. Digo nosotros, la iglesia.
Por eso nosotros somos, cuando alguien te dice, ¿y de qué línea eres tú o algo? ¿O qué punto de vista tienes en relación al rapto o al arrebatamiento? Nosotros, bueno, digo yo, por ejemplo, si alguien me pregunta, me dice, yo soy pretribulacionista. ¿Qué significa aquello? Que yo creo que el cristiano o la iglesia, ¿sí?, no va a pasar la gran tribulación de las cuales se habla, que la cual habla el profeta Daniel, no va a pasar. Ahora, obviamente, dentro de la que se llama la iglesia, hay otros que argumentan ser, por ejemplo, mesotribulacionistas. Meso, que implica, ellos creen que a la mitad de la gran tribulación, ¿sí?, la iglesia va a ser raptada. A la mitad de los 7 años, a la mitad va a ser raptada. Y hay otros, por ejemplo, los post-tribulacionistas, que es donde dicen que la tribulación va a ocurrir al final de la tribulación, o sea, la iglesia va a ser tomada, o sea, que la iglesia va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando uno lee a veces Mateo, sí, dice, más el que persevera hasta el final, este será salvo. Y dice, aquí dice que hay creyentes, y no estoy diciendo que no, pero una cosa es distinguir, ¿sí?, los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Una cosa es distinguir la iglesia como tal, ¿sí? ¿Dónde inició la iglesia? En Pentecostés. ¿Dónde termina la iglesia? En el rapto. Pero también va a haber un grupo de personas, ¿sí?, que tienen que recurrir al Salvador en el tiempo de la gran tribulación, ¿no es cierto?, donde ellos van a ser perseguidos, decapitados, y hay una serie de eventos que vamos a ir estudiando, que también van a formar parte, podríamos decir, de todos los santos redimidos. ¿Ok? Pero la iglesia en sí, ¿sí?, empieza en Pentecostés y termina en el rapto. Si tú te quedas, por decirte hoy día, para que tú entiendas simplemente, tú te quedas en el rapto, hoy pasa esa situación. Supongamos que hoy pase, ¿sí? Desaparezco yo, por decirte. ¿Y qué tal si me quedo? Ay de mí. No vas a tener oportunidad de decir, ay, verdad, había sido lo que el pastor enseñaba. No vas a tener, porque el Señor va a mandar un espíritu engañoso, ¿sí?, a las personas que iban a la iglesia, se quedaban, cantaban, ofrendaban, lo que sea, ¿sí?, al punto que no tienen otra oportunidad. No tienen otra oportunidad. Y eso podemos estudiarlo, si quieren, alguna vez en 2 de Tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, nosotros los cristianos, ¿sí?, nosotros tenemos que entender y saber dónde vamos a vivir. Y Juan nos regala una exquisita enseñanza de realmente ver dónde nosotros vamos a vivir, ¿sí?, el día que partamos de aquí de la tierra. Por eso yo les decía, si yo muero, hijos, o sea, les dije, ¿no es cierto?, cuando vean ahí mi ataúd, ¿sí?, ¿sí?, solo piensen 2 cosas. Yo ya no estoy ahí, 1. ¿Ya? Y 2, sí, estoy arriba. Porque yo creo en eso. Creo. Y hoy que estoy vivito, ¿sí?, que todavía puedo gozar del espacio y el tiempo, ¿sí?, o sea, puedo de alguna manera saber cómo va a ser mi casa allá. Aquí lo sé, esta es mi casa, ¿sí?, le faltan algunas cosas. Pero el Señor me regala, ¿sí?, una visión, ¿sí?, me abre una puerta, dice, vamos a leer, una puerta abierta para la cual yo pueda ver, wow, ¿dónde voy a vivir? Si mis hijos están escuchando, dirán, mi papá es un loco. ¿Entiendes? O los que van a escuchar dirán, qué loco, ¿no? ¿Cómo puede creer en esas tonterías, esas cosas? Pero la Biblia me dice que un día una puerta se va a abrir, ¿sí?, para que yo entre y vea qué hay. No hagas caso a esos locos que dicen que han ido al cielo y han vuelto, ¿sí? No hagas caso cuando te digan que allá lo vi, dice que lo vio a Papa Michael Jackson, no sé a quién es más, que yo he vuelto, que el Señor, y he visto las calles de oro. ¿Sabes qué? Juan no se centra si las calles son de oro, va a describir más adelante, pero Juan se centra más en el trono de Dios. Y si tú leemos este capítulo 4, de lo cual vamos a leer, vas a ver, como siempre te digo, sé un buen estudiante de la palabra, ¿sí? Hay palabras que se repiten muchas veces, entonces eso quiere decir que hace énfasis en el tema que se está enseñando. Y tú vas a ver la palabra trono.
a partir del capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer lo que vamos a estudiar en los próximos. Hoy solamente es una introducción, ¿ok? Una introducción, porque tengo que responder o tengo que preparar todavía por lo menos un cimiento para el cual puedas entender más adelante lo que vamos a estudiar. Pero lo vamos a leer para que veamos y tú puedas quizás subrayarlo ahí con tus resaltadores, la palabra trono. Dice, después de esto miré, dice, y he aquí, dice, una puerta abierta. Esa es la única puerta que se va a abrir para entrar, ¿sí? Solo 2 veces se menciona la palabra puerta abierta. Uno para entrar y otro para salir. Uno para entrar en el rapto y otro para salir cuando vengamos con el Señor a reinar aquí en la tierra por 1000 años. ¿Ya? Más adelante vamos a estudiar, dice, en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono. ¿Sí? No sé cuántas veces, no lo he contado. Aquí cuenta la primera vez. Un trono establecido en el cielo y en el trono, 2 veces, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del, usted me dice trono para que haga énfasis, ok, ayúdenme a enseñar. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor de él 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si tú te das cuenta, la palabra trono está muy metido en estos versículos. Por tanto, lo que Juan está haciendo acá, se está enfocando más en el trono, ¿sí? En el trono, ¿sí? En el trono. ¿Dónde está situado en el trono? En el tercer cielo. ¿Sí? El primer cielo es esto, lo que nosotros vemos, los pájaros, ¿no? La atmósfera, este es el primer cielo. El segundo cielo es aquello que vemos, el espacio interplanetario, ¿no? Los planetas, estrellas. Y hay un tercer cielo del cual habla la Biblia, donde está el trono de Dios, ¿ok? Pero para llegar a aquello, no es pues mirando con un telescopio, ¿sí? Tiene que abrirse una puerta y espiritualmente tus ojos tienen que abrirse para que uno pueda entrar allí. Ahora, estamos, ¿no? Ahora, entonces vuelvo a repetir, a veces uno se pregunta qué hay más allá después de la muerte, ¿sí? A uno se pregunta, ¿realmente habrá ángeles aquí moviéndose entre nosotros? La Biblia establece que sí, ¿no? Pero tampoco no creo que se presente y te digan, soy un ángel, ¿no? Solamente en series de televisión pueden hacer aquellos, ¿sí? Pero puede ser, o sea, no hay nada que pueda refutar aquello. Porque dice, ¿no es cierto?, que debemos ser hospitalarios, que por si quizá puedes estar hospedando a un ángel. Obvio, no se va a aparecer con alas y todo, ¿no? Se va a aparecer en forma de, tienen esa capacidad, ¿no?, de alguna persona, etcétera, ¿no? Pero, y algunos profesan haber ido al cielo. Por favor, no haga caso a esas cosas, ¿sí? Según las escrituras, podemos ver a un Ezequiel que vio
¿no? Tuvo visión del cielo, ¿sí? En el Nuevo Testamento solo 2 pudieron ir al cielo y volver. Pablo, ¿sí? Vuelvo a repetir, al cual se le dijo, tú no vas a decir nada, ¿sí? O sea, estoy parafraseando. No se le dio la autoridad para que él pueda decir algo, contar algo. Pero sí, en este caso de Juan, se le dio esa facultad de decir, escribe esta, y no solo escribe, no, diles estas cosas que hay. Entonces, usted quiere saber dónde va a vivir después, cómo va a ser su casa, ¿sí? En el estudio de Apocalipsis, ahí vamos a describir dónde vamos a morar, ¿sí? Dónde vamos a vivir. Entonces, qué privilegio, ¿no? La que tuvo Juan, ¿no? Privilegio inestimable de visitar el cielo, ¿sí? Mucho más que el privilegio que tuvo Pablo, mucho más. Él lo visitó y vio cosas, ¿sí? Y no en vano el Señor le dijo, ¿te acuerdas? ¿Y qué si este se queda hasta que yo vuelva, hasta que yo venga? ¿Te acuerdas en el Evangelio? Cuando le preguntaron a Pedro, sí, porque dice, ¿no? Que Juan era el discípulo a quien más amaba, dice, ¿no? Y ahí Jesús le dice, ¿y qué si este? Y dígame que no cumplió eso. Cumplió, ya no estaba el espacio ni el tiempo, pero Juan pudo ver su segunda venida del Señor. Imagínate, mira, ahora podemos entender algunas cosas que quizá en ese momento ellos no entendíamos, ¿no? Entonces, pero antes de ver el trono de Dios, o sea, antes de ver, tenemos que de alguna manera, tengo como buen maestro, que creo que puedo ser un poquito por lo menos, tienes que entender qué pasó con la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia ya no está. Ya terminó la era de la iglesia, podríamos decir así, con la iglesia de la Odisea. Sin embargo, que entendemos que todavía estamos, ¿no? En ese tiempo, pero ya la iglesia ya no está en el capítulo 4. Algo ha tenido que suceder entre el capítulo 3, al final del capítulo 3 y el inicio del capítulo 4. Y Juan en el capítulo 4, o sea, en estos 2 capítulos, el 4 y el 5, que son una introducción al tiempo de tribulación que va a venir, ¿sí? Va a ser una introducción, porque va a venir un tiempo en el cual, ¿sí? Esta tierra, todo lo que tú ves va a ser deshecho, ¿sí? Calamidades, ¿sí? Trompetas, copas, jinetes, cosas que creo que ni la mejor película podría de alguna manera plasmar lo que dice la Biblia. Son cosas que realmente van a suceder. Nosotros creemos que sí, porque el que le dice es aquel que se hace llamar en versículos anteriores el fiel y verdadero. ¿Te acuerdas, no es cierto? ¿Sí? Entonces, el bosquejo, vuelvo a repetir, capítulo 19, las cosas que has visto, que viste, Pablo relata, ve a Cristo en medio de la iglesia, ¿sí? Las que son, ve las 7 iglesias, mensaje a las 7 iglesias, y ahora le va a mostrar cosas que van a suceder. Entonces, la descripción que Juan va a hacer a capítulo 4 y 5 es mucho más completa e informativa de toda la Biblia, de dónde vamos a ir a vivir. ¿Ok? Les comenté, ¿no?, que mi vecinita murió, ¿no? Esta semana fue la que fue a su entierro. ¿Qué puedes decir? Y cuando uno escucha, a veces creemos que todo el que muere se va al cielo. Bueno, qué fácil. Me gustaría que sea así, con toda honestidad, por mis hijos, digo, quizá por gente que quiero, ¿me entiendes? Pero no podemos decir aquello. De lo contrario, estaríamos faltando a la verdad de lo que dicen las Escrituras. Porque la tribulación también va a suceder para manifestar lo que hay en el corazón del hombre. Algunos se van a arrepentir y otros, y aunque vean esas cosas que van a pasar, ¿qué dice? No van a arrepentirse. ¿Sí? Entonces, mediante la visión de Juan, los creyentes tienen el privilegio de ver con antelación el lugar donde vivirán por siempre. ¿Sí?
Y como hoy es un día de introducción, solamente voy a utilizar algunas palabritas para que podamos entender lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, ¿sí? Fíjate el capítulo 4, ¿qué dice? Después de esto es una palabra que relaciona con la cronología de Juan, vale decir, denota que esta segunda visión siguió inmediatamente a la visión que Juan tuvo del Cristo resucitado y glorificado. O sea, después de esto, ¿qué significa? Que está separando, ¿no es cierto? Está separando de una situación a otra situación. Después de esto, ¿sí? Está separando, o sea, está relacionando, o sea, con la cronología de Dios que nos muestra en su libro, ¿sí? Se emplea una marca de transición importante en el libro de Apocalipsis. ¿De qué? De la era de la iglesia. Después de esto, antes de decir después de esto, se hablaba de qué? De las iglesias. Pero a partir después de esto, ya la iglesia no está, ¿sí? Ya no está más, no hay palabra donde se utilice la palabra iglesia. Ya no hay, pero y aquí vemos una escena que se mueve de cosas relacionadas con la iglesia, ¿no? Y en esto, después de esto, ¿qué dice? Vemos una otra situación y directamente pasamos de la tierra al cielo. La primera visión muestra a Cristo glorificado, muestra las iglesias que habían en ese tiempo, que también representan a las personas, también representan eras o tiempos que la iglesia está pasando. Pero después de estas, tú te vas a dar cuenta que el capítulo 4 ya no está más Juan en la tierra, o sea, ya no está describiendo cosas que están en la tierra, sino directamente ya las cosas que están en el cielo, ¿sí? En el cielo, ¿sí? O sea, la escena cambia, ¿sí? Y más se concentra en ¿qué? En lo que se concentra en esta segunda visión que Juan ve en el trono de Dios. Por eso les he hecho repetir, trono, trono. Se concentra más en el trono de Dios, que forma el prólogo de los futuros acontecimientos que van a venir. ¿Qué tiene que venir? Capítulo 4, capítulo 5 es la introducción. ¿A qué? Al capítulo 6 en adelante. ¿Qué es el capítulo 6 en adelante? ¿De qué habla el capítulo 6 hasta el 19? De la gran tribulación, ¿sí? Ahí vienen las aperturas de lo que son las copas, las trompetas, ¿no? Los jinetes, ¿no? Después, capítulo 20, viene el reino milenario, ¿no? Ahí vemos el milenio, ¿sí? ¿Quieres saber algo del milenio? Puedes ir a la página que tenemos, ¿sí? Hay un tema exclusivo del reino milenial, son 3 clases si no me equivoco, ¿no? O dos, puedes ahí ver, ¿no? Cómo va a ser, o qué cosas va a haber, quiénes van a estar, etcétera. Y a partir del versículo 21 o 22 adelante, hasta terminar el libro de Apocalipsis, vemos la condición eterna, de la cual va a revelar, ¿no? Dónde vamos a estar, cómo va a ser, todo aquello. Entonces, pero sin embargo, tengo que hacerles entender qué es lo que va a pasar con la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia? La iglesia, vuelvo a repetir, nosotros creemos que va a ser arrebatada antes que comience el tiempo de la tribulación. Hay un versículo, pastor. A ver, ahí mismo estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Si tú vas al capítulo 3, versículo 10, te voy a dar uno de los cientos que hay. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado, ¿qué cosa? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la prueba que ha de venir. ¿Sí? Te voy a guardar de esa hora. De esos 7 años de tribulación que va a venir aquí en la tierra. ¿Que va a venir sobre dónde? ¿Sobre Israel? No, sobre el mundo entero, o sea, va a ser universal la gran tribulación. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos promete que Él nos va a guardar. Seguimos en el capítulo 4. Dice,
Después de esto, vuelvo a repetir, marca un cambio de transición, ¿sí? Después de esto, o sea, miré, dice Juan, así como, ¿te acuerdas que en el capítulo 1 también Juan dice, miré, ¿no? Y vio ahí al Cristo glorificado. He aquí, dice. ¿Te acuerdas qué significa he aquí cuando te enseñé? ¿No? Es una palabra de exclamación, es una palabra, en griego es idou, ¿no? Es una palabra de exclamación, es una palabra de que tienes que tomar atención, ¿no? Porque va a haber verdades tan profundas que tienes que tomar mucha atención, tienes que preparar tu mente, tu corazón. Cuando dice, he aquí, dice, y Juan realmente estaba tan asombrado y sobrecogido por lo que vio, y él exclamó en el griego, he aquí, dice, ¿no? He aquí, miré, dice, y se asombró y dijo, he aquí, y vio qué cosa. Que dice, ¿qué sigue el versículo? Vio una puerta abierta en el cielo. No está cerrada la puerta, está abierta como para qué, como para ver realmente. Es como si hubiera una puerta, ¿no? Aquí, ¿no? No sabes qué hay, te han dicho qué cosas hay, por decirte, solo te han mencionado en algún momento de la historia de la Biblia. En Ezequiel te han mencionado qué hay, pero esta vez Juan dice, está abierta la puerta y ve, y realmente ve la entrada al cielo, o sea, ve el trono de Dios. Ve el trono de Dios ahí. Y empieza a describir qué cosas, empieza a describir Juan, ¿no? El trono, ve y dice, wow, o sea, estoy parafraseando para que me entiendan, ¿no? Empieza a describir el trono. Luego de describir el trono, Juan nos dice quiénes están en el trono. Pero más allá de decirnos, no solo describirnos, sino decirnos quiénes están en el trono, Juan nos dice qué sucede alrededor del trono. Y también Juan nos dice qué es lo que sale del trono. Y también nos dice qué está delante del trono. Y también nos dice quién está junto o alrededor del trono. Y también nos dice quién dirige el trono. De eso se trata el capítulo 4. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a estudiar, si Dios quiere, desde el siguiente domingo. Pero, ¿sí? Pero debemos entender primero, o quiero darles a entender primero, algo muy importante, ¿sí? Que ha tenido que suceder entre el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4. ¿Sí? Porque debemos notar algunos cambios que ha habido. Y uno de los cambios que realmente vemos, los que estudiamos la Biblia, es que ya la iglesia no está en la tierra. Y nosotros entendemos y conocemos que tuvo que ver en ese momento entre el último versículo del capítulo 3 y el primer versículo del capítulo 4, tuvo que suceder algo que Pablo enseña a los tesalonicenses, a los corintios, ¿sí? Jesús dice en Juan capítulo 14, tuvo que suceder el rapto, el arrebatamiento. Y ahora, hay varias razones que nos ayudarán quizá a argumentar lo que se está diciendo, porque el libro de Apocalipsis en sí no nos habla, o sea, no hay una palabra que nos diga sobre el rapto o arrebatamiento, específicamente. ¿Estás captando lo que te digo? No nos dice, hubiera sido, bueno, no es que yo lo voy a enseñar a escribir al Señor, ¿no? El Señor en sus propósitos, sí, podía haber dicho, inmediatamente el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y un versículo 23, quizá hubiera sido más fácil aumentar el 23 y decir, y la iglesia fue tomada, arrebatada, fue raptada hasta el cielo, ¿no? Y ahí todos tranquilos y ya no va a haber pretribulacionistas, ¿no? Mesopretribulacionistas, posttribulacionistas, ¿no es cierto? Pero el Señor es el Señor, Él es el que escribe, ¿no? Y no le voy a ayudar a escribir. Ahora, pero de alguna manera, como buen miembro de la iglesia Camino a Sion, de alguna manera tengo que darte algunos argumentos por los cuales nosotros entendemos, ¿sí?, que va a haber ese tiempo de rapto o arrebatamiento. Y uno de los argumentos que podemos entender
es la secuencia de eventos en el libro de Apocalipsis, exige que haya un salto entre el capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4. Ya exige la secuencia. ¿Y cuál es la secuencia esa? Las tres divisiones que hemos visto en el versículo 19. Ya Juan escribió, creo que no me están entendiendo, yo solo me estoy entendiendo. ¿Están entendiendo un poco? Sí, yo sé que es difícil. Ya habíamos estudiado, sí, la secuencia me dice que Juan ya escribió las cosas que ha visto. Vuelvo a repetir por 10ª vez, no sé cuántas veces vio a Cristo glorificado, sí, en medio de la iglesia, sí. Después vimos las cosas que son, ¿sí? Las 7 iglesias representativas en ese tiempo, la iglesia de Éfeso, ¿no? De Tiatira, de la Odisea, de Pérgamo, de Filadelfia, ¿no? De Sardis, y termina en la Odisea. Hemos estudiado las implicaciones de esas iglesias en nosotros, ¿sí? Recuerda siempre esto, hijo. El momento que tu corazón se enfríe como la iglesia de Éfeso, ¿sí? Es como estarías dando un inicio a esa espiral en decadencia, ¿sí? Como también hemos dicho que representan las edades de las iglesias, ¿sí? La primera iglesia es iglesia enamorada de Dios, ¿sí? Después pasa esa persecución a la iglesia, Esmirna, perseguida. Después se casa esa iglesia con el pecado, ¿no? Con el mundo. Viene Constantino el año 313 después de Cristo y declara. Es más, no solo declara religión católica apostólica romana, sino que agarra a las tropas y los bautiza. ¿Sí? Todos son cristianos aquí, ¿me entiendes? Y pasa después la reforma, pasa muchas cosas. Entonces, tenemos que entender que este capítulo 19 nos muestra esas triples secciones, ¿sí? Y entendemos que tiene que haber las cosas que sucederán después de estas cosas se escribe en el futuro. ¿Qué cosas sucederán? Las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Ya? ¿Qué cosas? ¿Quieres saber qué va a pasar en el futuro? Estudia el libro de Apocalipsis y ahí te va a mostrar qué va a pasar en el futuro. ¿Ya? Claro, ahora, obviamente te acordarás que en ese tiempo, te he explicado en las enseñanzas que hemos hecho, muchos creían que ya estaba pasando eso, ¿no es cierto? Algunos que interpretan el Apocalipsis de una otra manera, ¿no? De las 4 interpretaciones, creían que Nerón era el anticristo, que la persecución a los cristianos ya estaban viviendo dentro de la tribulación, etcétera, etcétera, pero sin embargo nosotros entendemos que hay señales que tienen que suceder, ¿sí? Para determinar realmente este tiempo específico del cual se está hablando del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Entonces, voy a seguir argumentando algunas cosas, ¿sí? Entonces, argumentamos. Entonces, debido a la estructura del libro de Apocalipsis, entendemos que ha tenido que suceder algo entre el último versículo del capítulo 3 al versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué es lo que sucedió? El rapto, ¿sí? El arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ya no se dice más iglesia en esos casos, no se menciona más a las iglesias. Debido a un segundo argumento, es debido al silencio en cuanto a la iglesia en todos estos capítulos. Vuelvo a repetir, ya no hay más la palabra iglesia en el capítulo 4, ya no hay más el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es más, otro argumento que podríamos ver, el Espíritu Santo ya no está en la tierra. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Leemos el versículo 5 del capítulo 4. En el trono, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya habíamos estudiado en capítulos anteriores, esto implica al Espíritu Santo. A ver, escúchenme bien, si ahorita no nos matamos entre nosotros, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando dice la palabra somos el templo del Espíritu Santo, está diciendo, ¿sí? Tenemos la presencia de Dios en nosotros. Ahora, según Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, el Espíritu de Dios refrena, ¿sí? La maldad de este mundo, hasta que Él
hasta que el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, el cuerno pequeño que llaman al anticristo, se manifieste. Cuando el Espíritu Santo, ahora, escucha, esto es bien claro, si decimos que la iglesia ya no está en la tierra, ¿dónde mora el Espíritu Santo? Nosotros. Y si la iglesia se va al cielo, el Espíritu Santo no está. Es más, el versículo 5 me muestra el trono y ahí está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está. Ya no está el Espíritu Santo aquí, Jeffrey, y empieza lo que es, y vamos a estudiar más adelante, ¿no? Se van a matar uno contra otro, va a haber esto, va a haber aquello, calamidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En el capítulo 4. Vamos a estudiar más adelante, pero ya hemos leído el versículo 5. En el trono, ¿sí? Ahí está el triuno Dios, está ahí, en el trono. Ahora, otro argumento, reitero los argumentos, debido a la estructura del libro de Apocalipsis. Segundo, debido al silencio en cuanto a la iglesia en todos los capítulos. Tercero, debido a que el Espíritu de Dios ha sido transferido de la tierra al cielo. ¿Ok? Y cuarto argumento, podríamos decir que es la similitud entre capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, y primera de Corintios 15, 52, y primera de Tesalonicenses 4, 16. Aquí pasajes del Nuevo Testamento hablan del rapto. Ahora, cuando uno ve los elementos, esas similitudes, entendemos que la Biblia es un conjunto, es una unidad, ¿no es cierto? Hay elementos que nos pueden señalar, por ejemplo, en relación al arrebatamiento, hay elementos que son compatibles o están en unidad con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, con otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, un elemento que se puede distinguir es la voz que habla a Juan desde el cielo. A ver, si tú te vas para que tú me entiendas, sé que a veces me es difícil hacerte entender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer. Yo te voy a ganar y mientras tú buscas, ¿ok? Versículos 16 y 17 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí habla del arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Aquí ves la misma voz que habla Juan, está hablando aquí. Cuando habla del rapto, vamos a oír qué cosa dice, una voz, una trompeta. Hay una trompeta en el capítulo 4 de Apocalipsis. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hay una trompeta. Y también en primera de Corintios, capítulo 15, donde también habla del rapto, podríamos notar un otro elemento, ¿sí? Vámonos a primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. ¿Qué dice? En un momento, dice, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán, ¿qué dice? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, este cuerno que ves aquí, esta carne, estos huesos, esto no puede ir allá. Para subir, entrar por esa puerta abierta, ¿sí? Para entrar tenemos que tener un cuerpo incorruptible. Incorruptible. Ya el espacio y el tiempo ya no hay. Entonces Juan, ¿sí? Establece un cambio en él. Yo estaba en el Espíritu, dice, o sea, él va
hasta arriba, tiene ese privilegio de ver aquello, ¿sí? Entonces, nosotros, dice, si es que viniera ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Juan, de alguna manera, representa simbólicamente la iglesia. Juan es el primero que está viendo ese suceso en el futuro. La presencia simbólica de Juan en el cielo es un argumento también. Simbólicamente Juan representa a la iglesia en el cielo, es un representante de la iglesia, así como Juan, la iglesia tiene una comunión especial con Cristo, ¿sí? Cuando estemos allá vamos a tener una comunión especial. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó, nos ama. Así como le dijo a Juan, ¿qué si Él está conmigo? O sea, ¿qué? ¿No? Tenía ese amor tan profundo con Juan, nosotros la iglesia también, porque la Biblia nos dice que Él nos ama, no dice nos amará, nos ama, con un amor incondicional, pese a que a veces cada día le defraudamos en pensamiento, en obra, en acción, en actitud, pero Él ya dijo, Él ya murió por nosotros, Él ya nos ama. Entonces voy a hacer lo que quiera de mi vida. No, dice la palabra, pecaré porque abunda la gracia. No, de ninguna manera, les dice Pablo, ¿no es cierto?, a los hermanos. No, de ninguna manera. Juan tuvo ese privilegio, no solo de ver su primera venida, ¿no?, del Señor, aún su segunda venida. O sea, le llevó al futuro. Por eso podemos entender ese versículo de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 24. Entonces, la iglesia no va a atravesar la tribulación. Ahora, obviamente hay muchas iglesias, cuando digo iglesias, que tienen una otra interpretación. ¿Sí? Por ejemplo, los que conocemos aquí en Bolivia, por ejemplo, a ver, ¿quién más habla de estas cosas? Ricardo Claure, ¿no ves? ¿No veo o no? Yo he leído un libro de él. Y él tiene una interpretación muy diferente a la nuestra. Para él, el hijo varón, o sea, tomando obviamente de pasajes del Apocalipsis, leí un libro yo, ¿no es cierto? Y según él, muchos cristianos, los más santos, podríamos decir así, ¿no?, los que han llegado a una madurez espiritual, o sea, van a ser tomados. ¿Ya? Y hace una alusión como en los días de Noé, o sea, tiene una interpretación bastante, podríamos decir, relacionada, o sea, ¿no? Otros, dice, como Noé, que van a ser, otro grupo de cristianos van a ser protegidos, como en el arca de Noé. Otros como Enoc van a traspasar, otros como Noé, ¿sí?, van a ser protegidos. Y otros que dicen ser cristianos, son cristianos, pero viven como los corintios, podríamos decir así, van a ser llevados a un lugar donde van a ser guardados o van a ser expuestos a la tribulación. Ya tienen esa otra interpretación. Pero si tú ves lo que hemos estudiado del capítulo 1 al capítulo 3, ¿sí?, ¿qué dice a las iglesias? Al que venciere le daré, ¿no?, el maná escondido, le daré un nombre nuevo, le daré columna de mi santo templo, etcétera. ¿Quién es un vencedor? Les vuelvo a repetir, nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Un creyente es un vencedor, no porque tú has vencido. Obviamente, ser cristiano sí conlleva un esfuerzo grande, ¿no? Pero para eso está la corona del vencedor, no la corona que se daba a un rey, porque son dos tipos de coronas que en el griego. Pero te explico después. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros somos cristianos, salvos. ¿Quién es perfecto? No me explico. Nadie es perfecto. Si fueras perfecto, o sea, si tú dijeras que eres perfecto y no pecas, ¿qué dice la Biblia? Mentiroso eres, ¿sí? Y la verdad no está en vosotros. Obviamente, cada uno llega a una madurez conforme va conociendo al Señor, porque el Señor quiere que lleguemos a una madurez espiritual. No quiere tratarnos como ojitos solamente o como a jóvenes, sino Él quiere que tengamos ese carácter de padre, ¿no? Pero a medida de nuestro caminar cristiano, cada día debemos nosotros crecer en santificación, porque la salvación y la santificación vienen así agarraditos de la mano. Vienen agarraditos de la mano. Y si eres un verdadero creyente y eres un verdadero cristiano, ¿qué dice la palabra? Romanos 8, adelante. Nada
me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, 17 cosas menciona, ¿no? Ni ninguna cosa creada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? En Cristo Jesús somos más que vencedores, somos salvos. Pero yo conozco a algunos que se han ido de la iglesia, han estado 5 años, 10 años, 20 años, se han ido de la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Estaban con nosotros, dice Juan, porque ¿te acuerdas del estudio que hicimos de Juan? ¿No? Y los cristianos ahí estaban preocupados, mira, la iglesia se ha quedado sola, no hay más, se han ido. Y Juan, el apóstol Juan, pese que esa iglesia tenía a su pastor como Juan, o sea, imagínate, es como si Juan estaba aquí, ¿no? Y la iglesia está ahí, y se vacía la iglesia, se me van, y todos están de miedo ahí, están temerosos, y dicen, y Juan, sabiendo, ¿no? El corazón, les dice, teniendo ese pastor, ojo, ¿no? Así que, ¿yo quién soy? Juan le dice, vengan hijos, ¿no? Hijitos, vengan, les voy a decir algo, estoy parafraseando, ¿sí? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, no estoy hablando de la iglesia, porque nosotros no seguimos a iglesias, seguimos a quién, a Cristo, ¿sí? Pero ojo, ¿sí? Ojo, mucho ojo. Un pilar fundamental de una iglesia sana, una iglesia de Cristo, es su doctrina. Pero no solo es su doctrina, es también ese amor que tiene que haber entre los hermanos. ¿Ya? Tiene que amar. Pero Juan saca esa luz, ¿no? Escucha los audios de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Saca esa pena, ¿no? ¿Por qué se están yendo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Claro, había falsos maestros alrededor donde les proporcionaban enseñanzas donde, ay, vas a ser un vencedor, todo te va a ir bien, todo esto, ¿no? Si ofrendas aquí, el Señor, cosas que de alguna manera desvirtuaban, que de alguna manera eran verdad, pero desvirtuaban, ¿sí? Manipulaban. ¿Para qué? Entonces la iglesia no va a atravesar la tribulación. Y no solo hay este versículo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, hay muchas de las cuales nos dice que el Señor nos va a librar de esa hora. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no está pues para con sus hijos. Oye, tú a tu hijo lo puedes patear, matar, pisar, hacer. ¿Sabes? En lo natural. No, lo vas a cuidar, hasta puedes dar tu vida, ¿no veo? No, para que, no, lo vas a cuidar. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Embajadores de Cristo. ¿Sí o no? Si supongamos en Corea del Norte estalla la guerra, una guerra, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos con los embajadores que tiene en Corea del Norte o del Sur, de lo que sea? ¿Qué hace? Sacan, ¿sí? Se los lleva, son normas de guerra, ¿no? Sacan, agarran un avión, no solo incluso a los embajadores, sino muchas veces la invitación a la ciudadanía, a todos los estadounidenses, ¿sí? Pone aviones y los saca. Y la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Embajadores de Cristo aquí en la tierra. Cuando pase una guerra calamitosa de la cual se habla, ¿sí? El Señor va a decir, nos vamos arriba, ¿sí? ¿Y qué vamos a ir a hacer arriba, pastor? A ver, me preguntan, ¿qué vamos a hacer arriba? Adorar. Las dos cancioncitas que hemos cantado hoy día, no es nada, ya vas a adorar, pero con todo tu ser, tu corazón. No vas a estar pensando qué vas a comer, el almuerzo, ay, tengo que pagar mañana al banco, tengo que pagar, qué voy a hacer, no hay para pasar inscripciones, de dónde voy a sacar uniformes, no, allá ya tu mente, o sea, no sé, no puedo describir la adoración, ¿sí? No sabemos, pero ahí vamos a adorar. Amén. Entonces quiero que sea bien claro, para terminar esto, termino con esto, hijos. La iglesia no va a estar aquí cuando describamos el capítulo 6 al capítulo 19, todas esas cosas que van a suceder, no vamos a estar.
Preocúpate si te quedas. Ay de ti si te quedas. Te vuelvo a repetir. ¿Sí? Las cosas que han suceder. Todavía hay, ahorita todavía hay para comprar, aunque caro, la papa. Uy, ¿cuántas? 70 bolivianos, ¿no? Mis abuelos hubieran muerto si hubieran sabido eso. Pero todavía hay pues para comprar tomate, cebolla, todavía hay. ¿Sí? En esos tiempos, dice, un día de salario, un día de trabajar te va a alcanzar para comprar, y los que tienen dinero, un manojito así de alimento. Los negocios van a parar, ¿sí? La banca va a parar, enfermedades por aquí, terremotos, diluvios, o sea, tsunamis, o sea, no pestes. Y vamos a ir estudiando, si Dios quiere, vamos a estudiar primera, segunda, trompeta, tercera, copas de menos a más. Lo bueno es que cuando pasará esto, dices vos, no. Es lo mismo que le dijeron a Pedro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué te interesa vos saber cuándo? La puerta se va a abrir si tú tienes a Cristo en tu corazón. Hoy mueres, no sé, debe ser en fracción de segundos, no, ni siquiera segundos, ¿no? Estás allá. Esa puerta has pasado y esa puerta se va a volver a abrir, podríamos decir, para que vuelvas aquí. Para que vuelvas. Por eso dice Apocalipsis 13:9, sino que no, y volveremos con él. Entonces esto simplemente es una introducción a lo que vamos a ir estudiando la siguiente semana del capítulo 4. ¿Oramos para terminar? ¿Sí? Damos gracias al Señor. Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque quizá hoy hemos tomado este tiempo para establecer algunos fundamentos para que podamos seguir estudiando. Si Dios, si tú quieres, papito, a partir del siguiente domingo, entramos al capítulo 4. Te agradecemos por el estudio que nos brindas para poder aprender cada día, Señor. Gracias por lo menos hacernos entender de que tenemos un lugar allá en la eternidad que nos espera, bendito Dios. Y si el Señor, tu Hijo, Padre, nos dice que está preparando un lugar para cada uno de nosotros por fe lo creemos, Señor, por fe, papito. Y creemos, Padre Santo, que un día estaremos allá viendo las cosas que Juan está viendo, todo lo que hay alrededor, delante. Un día, Señor, sí, veremos aquellas cosas. No sé el tiempo, ni las era o el tiempo que va a pasar, pero un día, Señor, estaremos, porque es promesa tuya y tú eres fiel y verdadero, dice tu palabra. Gracias, papito Dios, bendecimos esta pequeña iglesia, bendecimos las ofrendas, Señor, si así lo determinan los hermanos. Gracias por la provisión, por el trabajo, gracias por todo lo que tú nos das. Y Señor, hoy también quiero agradecerte particularmente, papito, por haberme regalado esta mujer idónea, Señor. No sé qué habrás visto en mí, siempre digo eso, Señor, para merecer tanto privilegio. No sé, Señor, qué habrás visto en mí, Señor, para que pueda gozar de esta esposa que me has regalado. Quizá mi corazón poquito se entristece saber que allá en la eternidad ya no va a ser mi esposa, ya no va a haber más esa intimidad, Señor, que podemos gozar aquí en la tierra. Pero, Señor, papito, gracias por estos 39 años que la conozco, Señor, por estos 37 años que me has permitido formar un hogar y una familia. Sé, Señor, que todavía hay algunas fortalezas que cumplir, eliminar algunas debilidades, pero gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, papito. Y como dice tu palabra, una soga de triples o de 3 cordones no se rompe fácilmente, papito. Bendice a mi esposita, bendice mi familia, mi matrimonio, Señor, y pues te agradezco por aquello, Padre Santo. Bendice a los niños que están, a cada uno de ellos, papito, no los dejes, Señor, que se desvíen, Señor, que perseveren, Señor, en aprender tu palabra, porque un día, Señor, les puede salvar de muchas cosas, Señor, malas que trae este mundo. Gracias, papito Dios, en nombre de Cristo Jesús te agradezco.
Amén.